El giro inesperado de los acontecimientos ha sumido al presidente Joe Biden en una situación complicada desde una región vecina estratégica, con consecuencias impredecibles. La noticia de que el occidente colectivo no apoyará sus sanciones representa un revés significativo para los esfuerzos realizados hasta ahora por revertir la situación. El objetivo principal de Estados Unidos y sus aliados es intentar socavar a Rusia por los flancos, debilitar su extensa zona fronteriza que, empezando con el primer frente abierto en Ucrania, busca la apertura de un segundo frente de ataque contra Moscú. ¿Cuál es el país? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Las autoridades de la República Caucásica de Georgia se han negado de plano a apoyar las sanciones impuestas desde Occidente a Rusia como medida de soberanía nacional y privilegio de sus intereses estratégicos. Una muy mala noticia para Biden, que pretende que los demás países sacrifiquen su estabilidad para cumplir los caprichos de Washington. Si Georgia se une a las sanciones antirrusas, esto destruirá su economía y hará daños a sus intereses nacionales, incluidos los intereses del pueblo, así aseveró el primer ministro de Georgia, Irakli Mirabashvili, en su intervención en el Foro Económico de Qatar. La posibilidad de que Georgia se una a los distintos paquetes de sanciones que impone la ira antirrusa del occidente colectivo es una losa que este país y su pueblo no quieren ni pueden cargar sobre sus espaldas. Ciertamente, un pequeño país de solo 4 millones de habitantes le pone en claro las cosas a Biden. El jefe de Estado georgiano detalló que el comercio entre Georgia y Rusia asciende a un montante de $1.000 millones al año. Por cierto, indicador que ciertos países de la Unión Europea logran en sus operaciones con Moscú tan solo en un día. Garibashvili argumentó que luego de la confrontación militar azuzada por Occidente entre su país y Rusia en el año 2008, los estados occidentales siguieron manteniendo relaciones comerciales con Moscú y no impusieron sanciones. Una suerte de sacarle ese recuerdo a Washington, al menos en comparación con lo que sucede en términos de apoyos con Kiev actualmente. Y es oportuno el recordatorio del dirigente georgiano, o mejor dicho, el reproche a Occidente que luego de alimentar las locas pretensiones del presidente georgiano del momento, Mikhail Saakashvili, al ocupar las tropas rusas el territorio del pequeño país, en pleno Washington y sus aliados, como el romano más famoso, se lavaron las manos. Ciertamente las autoridades de Georgia condenaron la intervención de Rusia en la crisis de Europa del Este. No obstante, a pesar de esa decisión, el gobierno del país caucásico no se ha sumado a las sanciones económicas y ha manifestado cordialidad para con el Kremlin. De manera recíproca, las autoridades rusas, el pasado 4 de mayo, reanudaron los vuelos directos entre la capital rusa y la ciudad de Tiflis, capital georgiana. Un gesto en pleno apogeo de la confrontación entre Rusia y Estados Unidos que mostró las estupendas relaciones bilaterales a pesar de las acechanzas occidentales, obsesionados en socavar las zonas fronterizas rusas. En Bruselas no se quedaron quietos y respondieron a este acercamiento. La Unión Europea lamenta la decisión de Georgia de reanudar vuelos hacia y desde Rusia. Así declaró el pasado 16 de mayo un comunicado oficial de la entidad europea. Peter Stano, portavoz comunitario de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, añadió: suscita inquietud la trayectoria de Georgia hacia la Unión Europea. Sin dudas, una suerte de amenaza velada, teniendo en cuenta que el pequeño país está candidateado para entrar en el seno del bloque europeo. Marina Kaljurand, eurodiputada estonia y jefe de la Delegación para las Relaciones con el Cáucaso Sur, en entrevista para el medio alemán DW, fue más explícita. Bruselas se fija en la información jurídica y estadística, pero el estatus de candidato de la Unión Europea es, ante todo, una decisión política. Más claro, no canta un gallo. O estás conmigo o estás con Rusia. Ucrania y Moldavia no estaban preparadas para el estatus de candidatas, prosiguió la parlamentaria. Pero la guerra abrió una ventana y sus gobiernos mostraron un fuerte compromiso político con el camino a la Unión Europea, concluyó, reafirmando el chantaje con un lenguaje cubierto de seda venenosa.
Georgia es un país pequeño en tamaño, pero gigante en importancia geoestratégica. Enclavada en el corazón de la región del Cáucaso, mantiene fronteras con Rusia por el norte, Turquía, Armenia, Azerbaiyán por el sur y oeste. Además, por el este limita con el estratégico Mar Negro. Durante el año 2003, la llamada en Occidente Revolución de las Rosas, enmarcada dentro del cuadro de la Agenda Soros de Revolución de Colores, fue derrocado Eduard Shevardnadze, retirando a Georgia de la órbita rusa e inscribiéndose en la Agenda de Cesión de Bruselas y tras bastidores, Estados Unidos. Luego de la pérdida del equilibrio mental en Bruselas y la furia antirrusa desatada a partir de 2014, formalmente la Unión Europea inició el proceso de adhesión de Georgia al bloque en 2016 y puso sobre el tapete la entrada de este país al paraguas de la OTAN, una provocación inadmisible para Moscú. Oleg Yashinsky, analista internacional de la cadena rusa de noticias RT, explica que el empeño de Washington de incluir a Georgia en la OTAN es el mismo empeño expuesto con Ucrania: generar dos frentes de ataque contra el territorio ruso, uno en Ucrania, logrado en la zona europea rusa, y otro en Georgia, en el estratégico Cáucaso Sur, hasta los momentos fracasado. Pero vaya que lo han intentado. A mediados del mes de abril pasado, las calles de la capital georgiana se vieron sacudidas por fuertes manifestaciones en contra de un proyecto de ley puesto sobre el tapete por el Ejecutivo georgiano, la Ley sobre la Transparencia de la Influencia Extranjera. Este cuerpo legal sacado de circulación por el gobierno consistía en la limitación y revisión periódica de las cuentas de ONGs en el país que recibían recursos y financiación de terceros países. Inmediatamente, los poderes globalistas movieron sus fichas y escamotearon la propuesta. No obstante, no todo quedó allí. Posteriormente, las protestas degeneraron en fuertes enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad y los manifestantes, exigiendo estos últimos la renuncia del gobierno. Las pancartas de los protestantes llevaban insignias y banderas de la Unión Europea, Estados Unidos y, cómo no, de Vladimir Zelensky. De esta manera, el problema no era la ley, sino intereses inconfesos. Los ucranianos tratan de llevar la guerra a Georgia y crean un segundo frente contra Rusia. Así denunció Garibashvili en pleno apogeo de la efervescencia en las calles georgianas. Desafortunadamente no se detiene. Escuchamos directamente con preocupación las declaraciones de las autoridades ucranianas sobre el tema, concluyó el dirigente político. Esto de Georgia se parece mucho a Maidán en Kiev. La ley georgiana sobre los agentes del extranjero ha sido solo un pretexto para lanzar un intento de cambio de régimen por la fuerza, así denunció el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov. Es decir, las señales son claras en cuanto a las motivaciones de Washington y sus aliados. La señal viene de una mano visible de alguien que está tratando de provocar un sentimiento antirruso en Georgia, declaró por su parte el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Fácil es comprender que dentro del juego geopolítico de Estados Unidos, las regiones fronterizas rusas son un escenario factible de debilidad por donde puede atacar a Moscú, Ucrania, Moldavia y Georgia. Pero se pueden quedar con los crespos hechos. El pequeño país de Georgia ha decidido, evidentemente con las diferencias que puedan presentarse en su gigante vecino Rusia, resolver la situación por la vía más lógica, privilegiar sus intereses nacionales y protegerse de agendas que no benefician sus intereses, digno de emular en otras latitudes. Sin dudas, Rusia debe estar alerta. Sus amplísimas fronteras son un suculento bocado que Washington y sus fieles servidores europeos observan con ansias. Sin embargo, estimados suscriptores de Prensa Alternativa, dejen su opinión sobre la derrota que Georgia le ha infligido a Biden. Buena decisión de los georgianos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa,
me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.